Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por compartir este devocional con otras personas y por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar y que de alguna manera nos permiten a nosotros ubicarles, conocerles y poder también orar por ustedes. Muchísimas gracias por este enorme privilegio. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en Primero de Reyes, capítulo número 8, partiendo del versículo número 12 hasta el versículo número 21. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: promesas cumplidas, promesas cumplidas. Algo de lo que realmente me atrae a mí de la vida cristiana es que nosotros contamos con este precioso libro llamado la Biblia. En este hermoso libro está la palabra de nuestro Dios. Es la palabra de nuestro Dios. Y sabes, en cada uno de los versículos, de los capítulos, de los libros que tiene contenido esta hermosa palabra, hay muchas promesas que Dios nos da a nosotros y que de alguna manera las podemos hacer efectivas en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente orar al Señor, pedirle que nos conceda esas peticiones, esas promesas. Y sabes, tenemos la certeza de que Dios en su momento nos dará esas hermosas promesas que Él tiene en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y en este pasaje de la Escritura precisamente vamos a observar por lo menos tres enseñanzas que tienen que ver con este asunto de que Dios es un cumplidor de promesas. Y sabes, creo al final de cuentas que Dios en medio de la vida, en medio de los procesos en que estemos viviendo, siempre está cerca de nosotros, siempre está acompañándonos en cada momento. Y la primera enseñanza que yo quiero compartir contigo la encuentro en el versículo número 12 y versículo número 13 y le he puesto de la siguiente manera: valoremos la presencia de Dios, valoremos la presencia de Dios. Te leo los dos versículos, dice así: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad, pero yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Sabes, aquí está Salomón reconociendo que Dios ya había determinado un sitio para su habitación. Dice que él habitaría en la oscuridad. Muy probablemente no es la oscuridad a la que tú y yo estamos acostumbrados. No estamos hablando de una tiniebla, una gran tiniebla, una gran oscuridad. No, estamos hablando de la infinidad, del infinito, de cómo lograr contener a Dios en un espacio. Es imposible. Y Salomón lo está reconociendo. Sin embargo, en este versículo número 13 dice, pero yo te he edificado una casa por morada. Dice, un sitio en el que tú habites para siempre. Y sabes, qué hermoso es saber que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia decidió precisamente descender a la tierra. Y en una primera instancia, pues estaba en esa arca, ¿verdad? En esa arca del pacto que el pueblo de Israel lo transportaba de un lugar a otro en medio de toda la situación. David entonces decide que le quiere construir una casa a Dios. Dios le dice que no, pero es ahora Salomón el que lo logra hacer. Y ahora Salomón le está diciendo a Dios, Señor, mira, aquí está una casa donde tú puedes habitar por siempre. ¿Y sabes de qué me habla esto? Me habla de valorar la presencia de Dios. Tenemos un Dios que es majestuoso, que es todopoderoso, que es infinito y que sencillamente la misma tierra no lo puede contener. Sin embargo, Él decide acercarse con nosotros, acompañarnos, disfrutar de la compañía nuestra, ayudándonos en cada momento de la vida. Y entonces deberíamos nosotros entender que vamos a valorar la presencia de Dios. Sabes, Dios es un Dios que siempre está activo ayudándonos y tiene un anhelo muy grande de acercarse, de disfrutar una compañía con nosotros. Y sabes, debemos nosotros entonces valorar la presencia de nuestro Dios. Y me detengo aquí en un momento y te hago una pequeña preguntita. ¿De qué manera valoras la presencia de Dios? Te hago una pregunta. Si lograras entender que Dios te acompaña en cada momento de la vida, en cada circunstancia que tú vas viviendo, que va contigo en el auto, que se queda contigo en la casa, que te acompaña al trabajo, que está en tus conversaciones, la pregunta que yo te haría era la siguiente. ¿Seguirías
hablando como hablas, seguirías pensando como piensas, seguirías actuando como actúas, sabiendo que la presencia de Dios nos está acompañando. ¡Wow! Creo que es algo realmente para meditar y para reflexionar. Valoremos la presencia de Dios. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo logro rescatar aquí. Dios cumple sus promesas. Y claro, es evidente, ¿verdad? El título que le hemos puesto a esta meditación es promesas cumplidas, pero el versículo número 14 y 15 precisamente nos hablan de ello. Dice así: luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo, diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David, mi padre. Ha cumplido lo que prometió a David, mi padre. Y aquí vemos cómo Salomón reconoce que ese Dios maravilloso que le había hecho una promesa a David, ahora lo está cumpliendo. ¿Sabes por qué, querido hermano y querida hermana? Porque tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y de alguna manera nosotros debemos de descansar en la fidelidad de nuestro Dios. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que a veces nos roban la calma y nos llenan de temor, debemos recordar que si Dios ha prometido estar con nosotros en cada circunstancia de la vida, entonces Él va a estar allí para ayudarnos. Que si en medio de las situaciones que no sabemos cómo resolverlas, Dios nos ha prometido que de alguna manera Él abriría un camino donde no lo hay, debemos de confiar precisamente en que Dios va a cumplir sus promesas y Él nos va a dar esa bendición. ¿Sabes? La fidelidad de Dios es constante y es verdadera. Desconozco si en este momento tú necesites una promesa de parte de Dios para poder avanzar en medio de algún desafío en la vida. Pero, sabes, te invito a que abras la Biblia. En ella tú vas a encontrar más de 7,000 promesas que Dios tiene en su palabra para que nosotros de alguna manera podamos experimentarla y podamos de alguna manera reconocer que Dios es un cumplidor de promesas. ¡Wow! Tercera y última enseñanza, número 3. Vivamos entonces agradecidos con Dios. Vamos a vivir agradecidos con Dios definitivamente porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Versículo número 15 en adelante sigue diciendo, 16, perdón, en adelante, dice: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre, pero escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. ¿Sabes? Vamos a vivir agradecidos, número uno, debido a las promesas que Dios ha cumplido. ¿Sabes? Yo estoy plenamente seguro que usted en algún momento ha recibido de parte de Dios algún tipo de promesa y Dios te la ha concedido, Dios te la ha cumplido. Y debemos entonces nosotros vivir agradecidos. También vamos a vivir agradecidos debido a esos procesos que vamos viviendo, ¿verdad? En nuestra caminar diario, en nuestra vida cristiana. Dice este versículo 16, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo. Me habla de ese proceso, ¿verdad? Que está diciendo, que está reconociendo Salomón. Dios los había sacado de Egipto, los había llevado por el desierto y en medio de todo este proceso, ¿sabes? La presencia de Dios ha estado ahí fiel y las promesas de Dios se han cumplido. Querido hermano y querida hermana, vamos a ser agradecidos por cada uno de esos procesos que tú estás viviendo. Muchas veces son procesos dolorosos, son procesos que no nos gustan, son procesos donde vamos creciendo en nuestra fe. Sin embargo, Dios ha estado ahí y sus promesas se están cumpliendo. Sabes, tenemos que darle gracias a Dios también por la oportunidad que Él nos da. ¿Sabes de qué? De poder servirle, de poder estar ahí siempre a su servicio. Versículo número 17. Y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo: haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa, tal como dijo: yo he tomado el lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, y he construido un templo para el Señor. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque esto nos habla de que podemos vivir agradecidos por todas las cosas que Dios nos permite hacer para el servicio del Señor. Aquí está Salomón reconociendo que no le correspondía a él quizás
pero que Dios le había concedido la bendición y la oportunidad de servirle. Y sabes, también nosotros podemos vivir agradecidos y darle gracias a Dios por esas promesas cumplidas, por lo siguiente, lo que dice el versículo número 21, por la bendición de su pacto, por la bendición de poder tener una relación con este Dios maravilloso, poder tener paz con Él y poder disfrutar de sus bendiciones. Versículo número 21. Además, he destinado en él un lugar para el arca donde está la alianza que el Señor hizo con nosotros, con nuestros antepasados, cuando los sacó de Egipto. Y habla de ese pacto, habla de esa alianza, habla de esa promesa que Dios había hecho de mantener un pacto, de mantener una relación, de mantener una cercanía. Y ¿sabe qué, querido hermano y querida hermana? Qué bendición que nosotros podemos vivir agradecidos, dándole gracias a Dios por sus múltiples bendiciones y por acompañarnos en todo momento. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.